Buenas noches, estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá donde debatimos a profundidad diferentes temas de interés, no solamente para los bogotanos, sino especialmente el presente y el futuro de las políticas públicas, y abrimos este año 2018 con un debate muy importante, muy interesante, que no solamente refleja la coyuntura que actualmente afecta a Bogotá, sino también es un tema interesante de discutir y analizar en todo el territorio nacional. Y para hoy tengo dos invitados muy especiales, más adelante les voy a hablar de ellos, porque quiero que entremos directo en el tema de la seguridad ciudadana, y para ello vamos con una nota de contexto de Mónica Valle. Bogotá está viviendo un pico de violencia inusitado que ha generado una percepción de inseguridad en los ciudadanos. Este aumento de delitos se debe en gran parte a varios factores. La necesidad del incremento del pie de fuerza de las instituciones policiales. También tenemos un inconveniente con el aparato de justicia. El sistema penal acusatorio amerita una atención especial. El sistema penitenciario y carcelario es otro que en estos momentos requiere de una observación. Y finalmente los problemas sociales acompañados de temas de migración, en temas de desmovilizaciones, en temas de falta de control de la parte del empleo y demás. El hurto y el atraco callejero a mano armada son los delitos que mayor incidencia han tenido en la capital. Estamos hablando del hurto, inclusive de bicicletas, de elementos menores, del celular, todos estos aspectos, y pues no podemos desconocer la actuación de bandas organizadas que vienen haciendo mella, como los fleteros y otro tipo de organizaciones. Varios plantones y marchas se han generado por parte de la ciudadanía, quienes reclaman más atención por parte del gobierno y de las autoridades del distrito para poder contrarrestar esta situación de inseguridad que se vive en la capital del país. Ahí tenemos el informe de Mónica Ballén, que no solamente nos presenta unos datos importantes sobre lo que ocurre en la ciudad, sino especialmente las alarmas que los analistas nos traen día a día sobre la situación de seguridad en Bogotá. Pero hoy tengo dos invitados especiales. Quiero entrar de una vez no solamente en el debate, sino en la compañía que hoy nos dio tiempo para debatir estos temas tan interesantes como son los de la seguridad en la ciudad. En primer lugar presento a la concejal Cinia Navarro. Ya nos ha acompañado mucho en este programa. Es la primera concejal del Polo Democrático en Bogotá. Ya fue alcaldesa, es abogada, especialista en Derecho Penal, en Derecho Procesal. Tiene hasta una maestría en Derecho Policivo. Público, en Derecho Policivo. Y en Magíster en Público. Y además de todo eso, acabamos de conocer a una de sus hijas, son dos. Una niña y un niño. Ajá. Y es la vicepresidenta del Consejo de Bogotá. Sí, bienvenida, sí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tu amable presentación. Saludar aquí a nuestro presidente, una gran persona, Daniel. Y bueno, lista para el debate. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, y tenemos a nuestro nuevo presidente del Consejo de Bogotá. Hablamos del doctor Daniel Palacio, politólogo de la Universidad Internacional de Florida, con especializaciones en universidades norteamericanas, especialmente en la Universidad de Harvard. Tiene un énfasis en defensa y seguridad nacional. Ha trabajado con el Estado en diferentes ocasiones, y ahora se estrena como presidente del Cabildo Distrital. Concejal y presidente, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Un placer estar en nuestro programa, el programa del Consejo de Bogotá, con una imagen renovada. Así es. Que esperamos sea del agrado de todos los bogotanos. Y obviamente saludando a nuestra vicepresidente, a Cinia, que me estará acompañando durante este año en la mesa directiva. Así sea del Polo Democrático y yo del Centro Democrático, lideraremos juntos durante este año la mesa directiva del Consejo de Bogotá. Yo creo que ustedes dos hacen una buena llave y vienen cosas buenas para el Consejo. Quizás toca pensar en el futuro cómo se une el Centro Democrático con el Polo Democrático. Pero vamos al tema de debate, que es lo que nos preocupa y nos interesa por lo menos hoy. ¿Qué está pasando en Bogotá, vicepresidenta? ¿Existe una mirada diferente entre las cifras objetivas y la percepción que tienen algunos ciudadanos sobre los acontecimientos de violencia y crimen organizado? Sí, yo creo que Bogotá está pasando un momento muy crítico en materia de seguridad. A veces los funcionarios, por el ánimo de demostrar trabajo y de quedar bien ante sus superiores, y obviamente en defensa del trabajo que realizan, pues emiten pronunciamientos que tratan de maquillar unas cifras, pero la realidad y la contundencia en las localidades es tan fuerte que los hechos hablan por sí solos. Violencia contra la mujer disparada.
las mujeres de niñas de 6 a 17 años son las víctimas más grandes en materia de violencia sexual. Es una cosa aterradora lo que está sucediendo en Bogotá. Las calles no son seguras para las mujeres. El Transmilenio es uno de los transportes masivos más peligrosos del mundo para las mujeres. Es absolutamente indignante cómo las mujeres que tienen que usar este transporte se ven absolutamente violentadas. El tema de hurto a celulares, las riñas callejeras, sí, la violencia y la inseguridad rampante en nuestra ciudad, qué tristeza. Me quedo con muchas frases suyas, pero vamos a darle la oportunidad a nuestro presidente del Consejo. Concejal, ¿usted está de acuerdo con el panorama que nos presenta la vicepresidenta de manera especial? Maquillaje de cifras, situación crítica, las mujeres en una condición de indefensión en la ciudad. Bueno, yo creo que maquillaje de cifras no hay. De hecho, las cifras son contundentes y no son buenas. Okay. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que la percepción generalmente es una consecuencia de las cifras. Yo siempre he estado muy separado de esa noción de que la percepción va por un lado y las cifras van por otro. Ahora bien, hay delitos de alto impacto que generan una mayor percepción, pero no quiere decir que las cifras hoy estén bien. Estamos hablando de 64.000 hurtos a personas, sí, en el 2017, un incremento del 64% con respecto al 2016. Vemos incremento en el hurto a residencia, en el hurto, sí, a comercio, lesiones personales tuvieron un incremento también. Entonces, realmente hoy el panorama de la ciudad no es positivo en cuanto a las cifras, teniendo en cuenta que sí hay una reducción significativa en homicidios. Sí. Y yo creo que la administración distrital ha hecho un esfuerzo, desde el Consejo hemos hecho un esfuerzo muy grande para darle herramientas, para darle recursos a nuestra policía. Hay unas realidades que hoy están afectando la capacidad de nuestra fuerza pública para reaccionar. Hoy Bogotá tiene un déficit del pie de fuerza de más de 10.000 hombres, lo sí, cual sin duda alguna afecta la capacidad operativa. Yo he dicho que Bogotá llegó al límite de su capacidad operativa. Eso es un tema de recurso físico, es un tema de leyes físicas y es para usted poder cubrir cierto espacio geográfico y cierto cantidad demográfica necesita X número de personas para que lo puedan hacer físicamente, okay, si no, no lo puede hacer. Entonces ahí tenemos un problema grande, tenemos una situación muy compleja con el tema de la impunidad. La impunidad envalentona al criminal, la impunidad es partera de nuevas violencias. Sí. La persona que la hace y no la paga sale envalentonado a generar más crimen, de hecho invita al crimen y ahí tenemos un cuello de botella en el sistema judicial y en el sistema de seguridad de Colombia que está afectando la seguridad. Yo cerraría con eso. Hoy Bogotá tiene miedo, los ciudadanos tienen miedo. Total. La percepción no es buena, pero nosotros como funcionarios públicos lo que tenemos que dar es un mensaje inequívoco de que esta batalla no la vamos a perder, de que con toda la determinación y la firmeza desde el Consejo y desde la administración tiene que haber un compromiso para derrotar a los violentos y derrotar a los criminales. Concejal, yo me voy a quedar con usted un segundo porque hay un tema de la concejal que me parece muy importante. Sin duda, la situación en Bogotá se ha deteriorado en cifras, con excepción del homicidio, que es la tasa más importante, por lo menos lo dice Naciones Unidas, no podemos descalificar esa situación. Pero yo creo que sí el tema de la violencia de género está generando unas consecuencias muy fuertes en la ciudad. ¿Usted cómo ve ese tema que para la concejal Cinia es muy delicado? ¿Cómo ve el tema de las mujeres en Bogotá? Pues volvemos otra vez a lo que estábamos hablando. Aquí hemos llegado al punto de observar un problema tanto en nuestro sistema judicial como en nuestro pie de fuerza. Sí. ¿Cuántos hombres tiene Bogotá para infancia y adolescencia, por ejemplo? 270 para una ciudad de 8 millones de habitantes. Eso es totalmente insuficiente. Pretender que con ese pie de fuerza vamos a estar en más de 600 instituciones educativas públicas en la ciudad, eso es absurdo. Y eso no nos genera una capacidad, no solamente para proteger, sino también en muchos casos para judicializar. Hay que recordar que también son muchos los menores de 18 años que se están viendo envueltos en toda esta ola de criminalidad. El sistema de responsabilidad penal adolescente en los últimos 3 años ha tenido más de 18.000 jóvenes que han entrado al sistema penal adolescente y lo más increíble, más del 80% bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Entonces aquí vemos que hay un problema grande de cómo a esa población le llegamos tanto con oportunidades por un lado, pero también con autoridad. Y ahí tenemos una cifra que no es muy buena, que es el tema del feminicidio, sí, que también ha tenido un incremento. Yo creo que eso es un
uno de los temas a los que hay que prestarle Mayor especial atención. atención y que deberíamos tener unas unidades de reacción en materia de eso, con fiscales especializados en temas de mujer, con personal de policía especializado en temas de mujer y en temas sobre todo de infancia y adolescencia. Ahí nos hace falta un mayor trabajo. esfuerzo. Concejal, estamos también en campaña electoral a nivel nacional. Se escucha una cantidad de propuestas, perdón. Una de ellas gira en torno del tratamiento a los menores de edad, a los niños, niñas y Qué adolescentes. buena pregunta. Estamos cumpliendo 10 años del lanzamiento de nuestro Código de Infancia y Adolescencia, que estableció no solamente los estándares internacionales de proteger a los menores, sino especialmente herramientas de tratamiento diferencial cuando un niño, niña o adolescente esté relacionado con la comisión de un delito. ¿Usted está de acuerdo de disminuir la tasa de imputabilidad a las personas que cometen delito? Sí, me encanta tu pregunta, además que me parece tan sumamente importante para el momento electoral. Sí. Todos somos abogados y vimos Sí. criminología. Yo creo que estuvimos en esa gran materia en la universidad. Y desde el punto de vista criminológico se establece que en campaña electoral los políticos les encanta hablar de subir las penas, Populismo, ¿qué de la cadena perpetua, de la pena de muerte o de que los menores de edad deban ir a la cárcel y pagar y purgar las mismas penas que los mayores, porque eso genera pasión en la gente. Es más difícil usted hablarle a la comunidad, decirle no, la pena es la última razón del Estado, la prisión no es la solución, lo que es solución la prevención, la inversión social, la democracia participativa, la educación a nivel a las mujeres, desde la misma escuela, el respeto hacia la mujer. Si usted habla de esos temas, la comunidad le gusta es escuchar, hay comunidad que le gusta escuchar esos mensajes, el que viola a los niños va a morir, el que no, y ese es el grave problema del populismo en elecciones con lo penal. Las acciones penales, los delitos, el procedimiento penal no debería ser una forma de hacer campaña porque equivoca, manda un mensaje equivocado porque el derecho penal es la última razón del Estado. En ese sentido, ¿qué te digo? Yo sí considero que cuando un niño, cuando un menor de edad comete un crimen, eso es culpa de un Estado fallido, que no fue capaz de intervenir a nivel de educación, que no fue capaz de acompañar a la familia en el proceso y que lejos está de que tengamos que acabarle la vida a un menor que ya la tiene destruida violentando y aparte de todo, ahora por populismo decir que deben pagar cadena perpetua también un menor cuando es el resultado de una sociedad enferma, de una sociedad fallida. Entonces, obviamente, totalmente en desacuerdo que se utilicen estos temas para campaña electoral y siempre creo que el tema de la seguridad es un concepto de seguridad ciudadana, es un concepto de inversión social y es un concepto de prevención antes de represión. Presidente, ¿usted está de acuerdo? ¿Es populismo punitivo llevar a los menores de edad ante un juez y tratarlos como adultos cuando han cometido un delito? Hombre, yo diría que la seguridad y la justicia son valores democráticos superiores. Okay. Esos son valores democráticos que tienen que estar presentes durante todo el tiempo. Estemos en un proceso electoral o no estemos en un proceso electoral. Y sin duda alguna, en los procesos electorales tienen que haber propuestas de cómo se va a manejar el país, de cómo se va a cambiar el rumbo de algunas cosas. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo con la concejal Cinia de que ese sea el mensaje que a todo el mundo le gusta. De hecho, hay gente que no le gusta. Hay gente, precisamente como la concejal Cinia, y me imagino que muchos de sus electores, que están de acuerdo con otra visión del sistema penal o con no incrementar penas, o que hay que ir a la razón del por qué y no al tema de qué se hace después de que comete. Pero lo cierto es eso. Hoy en Colombia hay una tasa muy alta de menores de 18 años que cometen no solamente delitos simples, sino que cometen delitos muy graves. Sí. Y de alto impacto social. En ese sentido, no puede haber impunidad o no puede haber un tratamiento diferencial. En muchos países del mundo, cuando un menor de edad, un menor de 18 años, comete un crimen de severa gravedad, de tanta gravedad, de tanta morbosidad, o inclusive cuando muchas veces menores han asesinado a sus padres de manera premeditada, pues existe la posibilidad de darle tratamiento como adulto. Ahora, yo creo que hay que buscar una forma en que si el delito es tan grave, tan significativo, pues sí debe haber una capacidad del Estado de poder responder de una manera en que tenga una condena como un adulto. Sin embargo, yo creo que ahí debe haber
en dónde ese muchacho pase esa condena mientras cumple los 18 años y después hacer el tránsito a un centro penitenciario para cumplir el resto de su condena. Eso es un tema que es un debate de país. A mí me parece que ahorita es donde lo tenemos que dar y aquí es donde hay que preguntarle a nuestros candidatos a la presidencia qué es lo que van a hacer para mejorar la justicia y para mejorar la seguridad. Ese es un tema que deberíamos trabajar aquí en Canal Capital en algún momento. Pero, presidente y vicepresidenta, acompáñenme un segundo. Tenemos un experto, el doctor Andrés Nieto, profesor de Seguridad Ciudadana de la Universidad Central, que nos va a enriquecer con unas ideas que son propicias para este debate. La seguridad en Bogotá y en todas las ciudades del país es uno de los principales retos. Bogotá cerró 2017 con una de las tasas de homicidio más baja en los últimos 30 años. Sin embargo, hay delitos que todavía están afectando al ciudadano de a pie. Iniciamos con el hurto a personas, que es uno de los principales flagelos y las mayores quejas que hay en la ciudadanía, porque tenemos un aumento del 32%. Cuando pasamos a lesiones personales hay un aumento del 12%. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, todas las agresiones que están en las casas, en los colegios, en las comunidades, pero entre familiares, es más del 21%. Pero finalmente, lo que más está afectando, hurto a celulares, 68% de aumento. Pasamos de 9.000 denuncias a 28.000. ¿Qué se necesita? Una política integral que permita prevenir el delito y no solo atacarlo. Por ejemplo, un teléfono celular en ganancia puede tener 650.000 pesos en el país y cuando estos se venden en el extranjero puede llegar hasta 4.500.000. Hasta que no se desarticulen todas las bandas y todos los procesos criminales, no podemos dar pie a una política integral de seguridad que permita prevenir y no solo atacar. Escuchamos a Andrés Nieto, profesor de Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas de la Universidad Central, que nos deja unos interrogantes muy interesantes, apropiados con los temas que estamos en pleno debate. Y hay uno, concejal, vicepresidenta, está relacionado con las cifras, el cambio de metodologías. A mí me sorprende que en Colombia el 2018 tengamos todavía problemas con unas metodologías por un lado, otras metodologías por otro, o aparentes cambios que nos distorsionan la lectura precisa. ¿Qué está pasando en materia de cifras? Sí, y eso quería ahí hacerle una réplica a nuestro presidente, porque cuando yo hablo de las cifras maquilladas, no estoy diciendo que las cifras que se evidencian en Bogotá estén inferior a lo que está sucediendo, sino estoy debatiendo el punto preciso del secretario de Seguridad que estuvo en el Consejo de Bogotá, en donde se le planteó las cifras que cada vez aumentaban, y él lo que manifestó era que el método de medición era equivocado y que como consecuencia de esa situación él consideraba que las cifras eran inferiores. Yo sí creo que un secretario de Seguridad no debe acudir a este tipo de argumentos técnicos cuando la realidad en la calle es demasiado grande. Entonces yo el llamado que yo hago es a que listo, en el tema de cifras se pueden manejar muchos métodos, sí, pero la real cifra es la que hay en la calle de la gente. La realidad de cifras es cuando las mujeres se sienten violentadas y cuando las denuncias se incrementaron de una manera casi que en el 50% se están incrementando las denuncias, y créame que no es porque sea muy bonito ir a denunciar, sino porque ya es tanto el volumen de conductas punibles en la calle que la gente acude. Entonces yo sí creo realmente que, y le haría un llamado al secretario de Seguridad, que hay que aceptar, a Daniel Mejía, hay que aceptar que hay un problema de seguridad en la capital y que no es el método de medición el que está generando el problema, sino el problema es una falta de política pública y de una acción concreta en materia de seguridad desde el punto de vista de la prevención y de una acción a nivel de la policía y el aumento del pie de fuerza, que es fundamental. Muchas gracias, concejal. Contrarréplica. No, yo creo que aquí hay que diferenciar lo que el secretario de Seguridad ha dicho, sí, es que la Fiscalía sí ha propuesto y tengo entendido, está aplicando un cambio metodológico para coger el año pasado, el 2017, como un año cero en materia de medición, porque dicen que la forma como lo estaban midiendo antes está mal. Eso en respecto a poder hacer comparaciones de variables, si ha subido o no ha subido. Yo creo que eso, como se lo dije al secretario de Seguridad en su momento, yo espero el comunicado de la Fiscalía que salga a decir eso. Es que no lo he visto. No he visto a la Fiscalía salir a decir que ellos hicieron ese cambio de la metodología. Invito a la Fiscalía General a que si eso es lo que está haciendo, pues lo haga, para que los ciudadanos sepan que eso está pasando. Pero la preocupación mía no es esa. La preocupación es, haya un problema para medir 2016 versus 2017, sí, o 2015 o 2014. El 2017 es un año muy malo en materia de cifras de seguridad. Es que 64.000 hurtos al año, quiere decir 166 hurtos diarios,
cuando usted lo compara con las ciudades principales de Colombia es alarmante. Mire la cifra, Medellín 16.000 en el 2017. Por ejemplo, Barranquilla 5.200. Entonces, Las diferencias son muy fuertes. las diferencias son muy grandes. Yo creo que la Secretaría de Seguridad ha hecho un esfuerzo grande. Creo que la Policía Metropolitana de Bogotá está haciendo todo lo que puede con las herramientas que tiene a su alcance. Hay que reconocer que nosotros, cuando comenzó este año, cuando comenzó el gobierno de Enrique Peñalosa y comenzamos nuestro periodo en el Consejo, la ciudad tenía 240 cámaras funcionando. Eso fue lo que le dejó Gustavo Petro a Bogotá, 240 cámaras funcionando, ya vamos en 1.600, un avance muy grande. En materia de recursos para la Secretaría de Seguridad, se ha incrementado, se ha triplicado ese presupuesto, sigue siendo inferior, pero se está avanzando. Entonces yo creo que esa Secretaría ha hecho un esfuerzo, de hecho la creación de la Secretaría de Seguridad, proyecto del que yo fui autor, en gran medida era para poder centralizar la información, poder tener una única fuente de información que de manera profesional le pudiera decir a la policía, en eso es lo que necesitamos invertir, aquí es donde tenemos que llegar. Esta es la dirección que quiere tomar el distrito frente a seguridad y yo creo que eso sí está pasando. Ahora, tenemos unos retos muy grandes en materia de justicia, en materia de recursos físicos, en lo que me refería a pie de fuerza. Esta es una ciudad que tiene tan solo 157 policías de inteligencia. Eso es increíble y absurdo para una ciudad de 8 millones de habitantes. Y además de eso, el problema de impunidad que hemos hablado, que lo que hace es envalentonar a los criminales. Los minutos en televisión son muy precisos y preciosos. Además, tenemos nuestro segundo invitado, es el experto Santiago Tobón. Es indudable que el distrito ha avanzado mucho en materia de seguridad, en particular en el caso de homicidios, en donde están mínimos históricos. También es cierto, y así lo ha manifestado el mismo secretario, que hay un incremento en los hurtos bajo distintas modalidades y esto implica retos para el distrito, para la policía y para otros, digamos, actores. ¿Qué se puede hacer? Primero, concentrar los recursos de policía en los sitios donde más criminalidad hay. Aquí es importante que el distrito, digamos, viene aprendiendo sobre cómo esto se debe hacer de manera más eficiente junto con la policía, hacerlo así. Segundo, la instalación de cámaras de seguridad, aprender cómo se debe hacer además y seguirlas instalando. Hay digamos, un incremento grandísimo en la instalación de cámaras en Bogotá. Tercero, trabajar con la población que está en más riesgo. Hay jóvenes que están, digamos, más propensos a vincularse en este tipo de actividades o personas que están más propensas a vincularse en este tipo de actividades. Hay evidencia sobre programas, por ejemplo, de terapia cognitiva conductual que llevan a estos jóvenes a salir de estas actividades. Y finalmente, trabajar en materia de investigación criminal de manera coordinada con la policía y la fiscalía para lograr desarticular bandas criminales. Escuchábamos al experto Santiago Tobón de la Universidad de Chicago, que no solamente nos hacía un panorama muy interesante de lo que ocurre en Bogotá, sino que lanzaba ideas y propuestas que creo que vale la pena entrar en su debate. Y voy a aprovechar su formación, concejal. Usted es abogada, tiene un trabajo muy importante en asuntos jurídicos. El experto Tobón habla de problemas en investigación criminal. ¿Qué pasa con la investigación criminal en Bogotá? Bueno, a mí me parece muy importante que abordemos algo que habló tanto el experto de ahorita como el anterior frente a la crisis del sistema penal acusatorio. Yo sí creo que hay una situación muy concreta y es que el sistema no responde a la necesidad que tiene Colombia. Yo creo que hay una crisis en materia penal, hay una crisis carcelaria. El tema de investigación necesariamente va, porque, a ver, lo vamos a hablar rápidamente. Cuando se va a investigar un delito, desde el punto de vista quién tiene la acción criminal, la acción para la investigación, la fiscalía. Si las víctimas quieren poder hacerle, las víctimas están con la fiscalía y el que está dentro del proceso también tiene que contratar un investigador. No hay igualdad de herramientas para esa investigación criminal, porque obviamente equilibrio de cargas, la situación económica de la gente no permite que se contrate un investigador de altas calidades y por eso yo creo que hay una crisis en el sistema penal acusatorio y eso se redunda también en el tema de seguridad. Pero yo quiero decir algo, hay un tema fundamental para abordar el tema de seguridad y es que en Bogotá se disminuyó ostensiblemente la inversión social. Hoy hay un aumento en el desempleo. Estábamos en un dígito, hoy estamos en 2 dígitos. La inseguridad va directamente relacionada con el tema social. Si hay mayor desempleo, pues obviamente también va a haber más inseguridad y van a haber factores de desigualdad que inmediatamente se vean en el tema de la criminalidad. Hoy 3.700 familias se van a quedar absolutamente en la calle como consecuencia de lo de Aguas de Bogotá. Miren ustedes eso que implica
familias concretas de condiciones de vulnerabilidad. Y entonces, si este gobierno no considera que es importante lo social, ¿cómo vamos a mejorar el tema de seguridad? A punta de represión y a punta de acciones de fuerza no se logra la seguridad. La seguridad es ciudadana, va inversión social versus políticas claras en materia de seguridad. Muy interesante esa idea, pero yo voy a aprovechar ahora. Usted tiene una maestría en gobierno con énfasis en defensa y seguridad nacional de la Universidad de Harvard. Algunas personas dicen que vamos a tener problemas en Bogotá por cuenta de la migración venezolana. Migración que nos ha traído y nos va a traer cosas importantes como sociedad, pero también hay algún temor sobre la presencia de venezolanos que se han dedicado al crimen. ¿Usted cree, sobre todo con esa formación que tiene, que el tema de la migración venezolana, el manejo que le está dando el gobierno nacional, nos puede perjudicar en Bogotá? Bueno, lo primero que diría en eso, y además lo hago como presidente del Consejo de Bogotá, es toda la solidaridad con el pueblo hermano venezolano. Esa tragedia que están viviendo en ese país del fracaso de un modelo populista, de un modelo comunista que lo que ha hecho es generar pobreza, generar que toda una sociedad esté bajo la vulnerabilidad. Lo que hay que decirles es que aquí los recibimos como hermanos. Yo no soy partidario de decir que los índices de criminalidad se han incrementado porque haya migración de venezolanos. Ese es un mensaje importante. Suficientes problemas de hurto tenemos en Colombia nosotros solitos. Sin necesidad de ayudas. Para venir a echarle la culpa a los venezolanos que están llegando en una condición tan precaria y tan difícil. Ahora, lo que sí creo es que debe haber una política en materia, no de seguridad, sino en materia social y humanitaria. Como dice la vicepresidenta. En materia social y humanitaria para recibir a los hermanos venezolanos que están entrando a Colombia. Y por eso es bueno invitar al distrito y que el Consejo de Bogotá ayude a generar toda la capacidad del distrito para recibirlos, para atenderlos, para tenderle la mano, para que puedan tener una oportunidad en esta democracia, que es una democracia sólida, de poder tener una mejor vida. Entonces yo no me iría por ese lado. Lo que sí diría, y no estoy de acuerdo con lo que decía la concejal Cinia, porque no es cierto que la inversión social se haya bajado. Eso es absolutamente falso. En los presupuestos están demostrados. Aquí lo que se le ha bajado es a la burocracia. Aquí lo que se le ha bajado es al derroche que nos traía acostumbrado Gustavo Petro. Eso sí, él incrementó en $1 billón el gasto de funcionamiento de lo que recibió a lo que terminó. Les voy a proponer algo. Entonces, a mí eso sí me parece algo. Este tema demanda un nuevo programa. Me quedan las preguntas de los ciudadanos, pero los vamos a invitar nuevamente porque tener la mesa directiva es importante para nosotros como programa, pero especialmente para los bogotanos. Hay una primera pregunta para nuestra vicepresidenta. Mi nombre es Paula Bautista y mi pregunta es para la concejala Cinia Navarro. Me gustaría saber si realmente vale la pena denunciar el hurto a celulares. Por favor. Sí, la invitación que yo le haría a la comunidad es que hay que denunciar cuando uno es víctima de una conducta punible, hurto a celulares y en general cualquier conducta punible hay que ponerla en consideración de las autoridades, pero el llamado es a las autoridades y a todo el sistema penal pues que facilite el tema de las denuncias, porque si una persona le roban un celular de 200.000 pesos y pierde 3 o 4 días de trabajo, pues sinceramente la gente prefiere perder el celular que ir a poner la denuncia. Entonces yo creo que hay que mejorar en materia de agilidad en los trámites. Concejal, muchas gracias. Y ahora el turno es para usted, presidente. Mi nombre es Antonio Gallego. Concejal Daniel Palacios. ¿Qué sucede con los atracadores que son capturados y luego son liberados? Presidente. Lo hemos dicho aquí. El atracador que es capturado después de un esfuerzo muy grande de nuestra policía, de nuestras autoridades, y es puesto en libertad, genera en el criminal un envalentonamiento. Lo que genera esa impunidad es partera de nuevas violencias. En Bogotá hay personas que han sido capturadas 54 veces sin tener una condena. Más de 26.000 personas en los últimos 3 años fueron capturadas entre 2 y 6 veces sin llegar a una condena. Aquí, si no hay una justicia eficiente, eficaz, que dé condenas ejemplares, terminaremos siempre con el criminal pensando que si la hace, no la paga. Se nos acaba el tiempo, pero no nos podemos ir sin dejarle la pregunta a todos los televidentes. ¿Se siente seguro en Bogotá? ¿Sí o no?
Por favor, no olviden que tienen que opinar e interactuar con nosotros, no solamente por los debates, sino para establecer una comunicación que nos permita entender mucho mejor lo que pasa en la ciudad. Por eso en Twitter, @Consejo de Bogotá, y si usted quiere, nos acompaña con el numeral Contraste. Vicepresidenta y presidente, muchas gracias por permitirnos empezar este año nuestro programa con un tema de seguridad ciudadana, con sus aportes, y estoy seguro que ustedes representan nuevas generaciones, generaciones que nos va a permitir a futuro tener una clase política más sólida, más fuerte, y por qué no, en alianzas especiales como lo planteamos al comienzo del programa. Y ustedes, recuerden que nos vemos dentro de 8 días. ¡Feliz noche!